No, no es pádel y no es una raqueta y no es una pelota. Es simplemente una acción. Una acción. Una acción que nos llevará a, a generar un impulso. Sí, un impulso. Cómo rebota el impulso. Sí, es un impulso que rebota. Muy buenos días, soy Luis Alfredo Bonilla, el profesor de teatro de los Centros de Mayores de Santa Hortensia y Chamartín. Bienvenidos a la clase. La clase, nuestro espacio de hoy. De la semana pasada hemos hablado de sistemas comunicativos orales. Hablamos de contexto comunicativo y los fines del contexto comunicativo dentro de la acción de crear ese sistema de oralidad. Hablamos sobre lo que es el manejo del discurso y la oralidad. Y hoy vamos a completar esa clase con lo referente. Lo que nos lleva a hablar sobre la memoria. Insistir siempre en la memoria. No es repetitivo, realmente. Pero un recuerdo sí. Un recuerdo sí es repetitivo. Un recuerdo que nos trae o nos retrotrae para generar conexión con nuestro pasado. Eso nosotros como personas. Nosotros desde nuestra mente y nuestra acción de recordar. Recordamos desde la neutralidad, por así decirlo, desde aquí. La neutralidad. ¿Me escuchan bien? Supongo que sí. Entonces miren cómo logramos la neutralidad. Nos ponemos mentalmente neutros. Buscamos esa conexión y vamos a ese pasado que nos permite conectar con algo que nos agradó siempre. O con algo, por lo general cuando algo no nos ha agradado, por así decirlo, se llama memoria episódica. Nuestra memoria episódica nos permite decir, no quiero recordar eso. No quiero recordar eso. O también nuestra memoria episódica, qué buen recuerdo. Entonces seleccionamos entre la memoria episódica todos estos ejercicios de la memoria. ¿Por qué y para qué nos sirve esto como actores? Nos sirve el ejercicio de crearle un pasado o una memoria episódica al personaje. Supongamos que el personaje vuelve aquí. Tomamos un texto y no sabemos nada del personaje. No sabemos nada en absoluto del personaje. Simplemente es nuestra primera toma de contacto cuando leemos personaje. Entonces supongamos que el personaje es esto. El personaje es esta página del periódico. No es el señor que aparece en el periódico, es la página del periódico. Entonces, si se dan cuenta, está compuesto por muchos momentos, muchos escritos, y de repente esa es la neutralidad. ¿La neutralidad qué significa? Significa que tenemos este periódico, este personaje está aquí. Entonces, a partir de la neutralidad, este personaje lo tenemos aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí con este personaje? Lo tenemos en cero. La semana pasada hablamos de leer, comprender e interpretar. Bien. Hoy tenemos el personaje en cero. Ese personaje. O los personajes. Pero este personaje en sí es esto. ¿Qué pasa a medida que le vamos creando esa memoria o esa línea emocional al personaje? Desde las emociones que le vamos a generar al personaje, no mis emociones. Porque si volvemos a la memoria episódica, esa memoria episódica nos lleva a unas emociones que sentimos en el momento del recuerdo. Sentimos amor, sentimos felicidad, sentimos compasión, sentimos miedo. Y en el otro lado de la memoria episódica de ese momento que no nos gustó, pues tuvimos pánico, tuvimos asco, tuvimos terror,
pues son estas cuestiones que uno mismo reacciona, el cerebro reacciona frente frente al episodio. Por ejemplo, un soldado genera, por lo general, cuando ha estado en la guerra, genera memoria episódica y se llama estrés postraumático. Ese es estrés postraumático. Una persona que está llevada al estrés o llevada a, por así decirlo, a la presión máxima, pues queda de alguna u otra manera con estrés postraumático y su memoria episódica la lleva a recordar o no esos momentos. Este personaje que vamos a tener, que vamos a crear aquí, pues aquí está envuelto en la nada. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a procurar, a medida que lo desarrollamos, lo vamos desenvolviendo poco a poco y vamos conociendo o vamos creándole más allá del concepto, porque está escrito en papel, el personaje está escrito en ese papel. Entonces lo vamos desenvolviendo. Vamos poco a poco creándole eso, esas esquinas, creándole esos rincones, creándole esos momentos, creándole esas emociones. Es como crearle una vida a un personaje que está escrito en papel, directamente. ¿Quién soy yo? ¿Desde dónde nací? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué hago en la historia o en estas historias donde me van generando oportunidad de manifiesto? ¿Qué viene aquí? Un trozo, lo vamos sacando por trocitos. Esto es una emoción, por así decirlo, en un momento dado, que le vamos a crear al personaje. Repito, no es mi emoción. No es mi emoción, es la emoción que yo le voy a crear a ese personaje. Supongamos que sea amor. Este trocito es amor. Seguimos creándole la vida al personaje. Seguimos ahondando en el personaje. Y rompemos otra. Entonces aquí sacamos otra emoción del personaje. Le tenemos dos. Supongamos que esta emoción es felicidad. Felicidad. Bien, entonces tenemos dos emociones, felicidad y amor. Seguimos ahondando en el universo creativo que le vamos dando a ese personaje en este mundo y sacamos otra emoción. Entonces aquí tenemos tres emociones. Y esta es emoción, pongámosle el miedo. Entonces tenemos tres emociones para el personaje: miedo, amor y felicidad. Supongamos que este personaje que le hemos dado ya la vuelta y que le hemos desenvuelto y que estamos comparándolo, creándole esa memoria episódica y esos momentos de la memoria emotiva episódica, por así decirlo, tiene todos esos momentos fantásticos, tiene muchos momentos fantásticos y por ende pongámosle el nombre de Pedro. Pedro es un arqueólogo, por así decirlo. Este es Pedro, y Pedro es un arqueólogo. Entonces Pedro como arqueólogo tiene mucho miedo porque va a entrar en un mundo desconocido para él, que es el mundo de los muertos en cuanto a lo que es un yacimiento que han descubierto en la América Latina, por así decirlo, de una civilización desaparecida. Pero él tiene miedo porque, claro, tiene incertidumbre, va a ir a la selva, por así decirlo. Entonces, ese momento de Pedro le genera miedo e incertidumbre ir a la selva a descubrir ese yacimiento. Entonces, en esa memoria del personaje, tiene miedo. Pero Pedro también tiene amor y le da mucha felicidad el hecho de que él sea el encargado de esa expedición. Su felicidad es que él sea el encargado de ir a abrir terreno y abrir campo para descubrir ese yacimiento. ¿Qué lo motiva a él? Lo motiva el amor. Lo motiva el amor por su profesión, el amor por todo lo que conlleva a ser parte de la historia y el amor que le da, de alguna u otra manera, el haberse esforzado tanto para poder llegar ahí, para ser el elegido de ir a buscar ese yacimiento. Entonces nos damos cuenta que aquí, en este sitio, aquí está Pedro. Este es Pedro.
lo volvemos a llevar al punto cero, y de ahí podemos seguir sacando otros personajes con otro tipo de memorias emotivas, con otro tipo de emociones. Todos estos son los que nos generan los ejercicios de la memoria emotiva, del personaje, del y para el personaje. Nuestras emociones son nuestras, propiamente nuestras. Sí, como actores le damos vida a esas emociones, pero son las emociones que le podemos ir dando enfocándole al personaje. Entonces volvemos de cero a crear otro personaje. Entonces nos quedamos con Pedro. Pedro ya es un personaje que tiene amor, felicidad y miedo. Y así vamos de alguna u otra manera siguiendo enlazando lo que nos llamamos el sistema comunicativo oral y la memoria emotiva para seguir la línea de creación de personajes. Recordemos pues que esto es la neutralidad. Esto nos genera neutralidad. Recordemos pues que cuando leemos, entramos a leer un texto, entramos así, neutros. Entramos neutros, sin expresión, neutra, de forma mental. ¿Por qué? Porque vamos a lo desconocido. Cuando ya vamos empezando a descubrir lo que leemos, nos vamos desarrollando y vamos dándole rostro. Le vamos dando rostro a lo que vamos descubriendo. Entonces sabemos, buscamos y enlazamos qué emociones lleva el personaje, qué emociones le podemos dar al personaje y así sucesivamente para ir desarrollando todo esto. Y de esta manera cerramos hoy nuestro video tutorial sobre lo que es la memoria emotiva en la creación del personaje. Y seguimos, miren, aquí seguimos. Todo esto es lo que rebota en el mundo del personaje. Todas estas son emociones. Todas estas son emociones que están rebotando permanentemente en la creación de los personajes. Y con esto me despido. Que tengan muy buena semana y buen febrero. Adiós.